El ángel del Señor anunció a María. Y concebió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Derrama, Señor, tu gracia sobre nuestros corazones, para que los que hemos reconocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, lleguemos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo estamos? Muy bien, lo primero que como siempre algunos decís que no se me escucha muy bien, ¿se me escucha bien perfectamente? Perfectamente, y además la imagen perfectamente. Yo no sé qué ha hecho, qué milagro Pues ha ponerlo hecho en el allí. móvil. Ponerlo en el móvil, ¿no? Ponerlo en el móvil, no, Es lo no mejor. Pues calentarme qué mucho la bien. Pues cabeza. si Bueno, te estamos oye con los muy bien. pascuarillos ya de también Eso allí. es, estoy yo aquí con el mío también. Muy bien, Claro, muy bien. en Oye, este tipo de pues ambiente. te he llamado esta mañana por ver cómo estaba y ya por ver, Por concretar un ver el poco. programa, ¿no? Por ver un poquito de qué pasaba. Muy Es bien, que, pues es nada. que la vida del párroco rural es muy ajetreada Es también. ajetreada también, es verdad, 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 verdad. Muy bien, ¿cómo estás, hombre? ¿Cómo has pasado estos 15 días? Muy bien, aquí estamos ya de preparaciones navideñas, de preparando las festividades a las que vamos a celebrar dentro de poco y también pues preparando algunas cosillas, alguna excursión con la gente de los pueblos y tal. En fin, lo que es Qué la bien, tarea cotidiana. qué bien. Pues nada, ¿qué nos vas a contar hoy? ¿Qué nos trae hoy? Pues bueno, siguiendo con un poco el hilo conductor de lo que traíamos y también por las fechas en las que estamos y también por seguir el libro que ya os recomendé de la historia y mitos de la Iglesia Católica de don Gabriel Calvo Zarraute, vamos a ver hoy el tema de la figura de Jesucristo desde un plano histórico. Va a venir el Señor, estamos preparando el Adviento y va a venir el 25 en esa fecha que, aunque como dijimos el otro día cuando hablábamos del calendario litúrgico, podemos decir que puede ser que no sea la fecha exacta de lo que es el nacimiento del Jesús, de la onomástica del Señor, sí podemos decir que es un hecho totalmente histórico. Bueno, vamos a plantear como las bases. Primero,
debemos de darnos cuenta de que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, tiene doble naturaleza. Eso lo dice el catecismo, lo dice la doctrina cristiana. Por lo tanto, tiene una parte que es divina y por lo tanto que es ahistórica o metahistórica y otra parte que es puramente humana y por lo tanto se hace carne, se hace vida en un tiempo concreto. Digamos que es cuando toma cuerpo y humanidad. Eso es lo que entendemos dentro de nuestra realidad. Llamo humanidad en general y no solamente cuerpo, porque el Señor toma un cuerpo y un alma humana. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y por lo tanto, un tiempo y un espacio concreto. En el siglo XIX, los estudios históricos evolucionan por la aparición de la ciencia arqueológica, más bien por su desarrollo y su cientificación, también por la sistematización de otras materias y ciencias sociales, comienza a haber una materia histórica que tiende a una base bastante positivista de la historia. Positivista quiere decir que quiere basarse en hechos muy concretos, tangibles y que nosotros podamos medir y cuantificar a través de las distintas ciencias sociales que están a nuestra disposición, como por ejemplo la historia, la geografía, la sociología, la demografía, todo ello. Entonces, a raíz de esa época, una cuestión que no había puesto sobre la mesa, pero era importante poner sobre la mesa, es la historicidad de la figura del Señor. En esa época comienzan a haber muchos estudios basados en biografías de la vida de Jesús, como la biografía del padre Boyer o la biografía del padre Brown, todas estas que van enfocadas a dar una figura histórica de Jesús. Pero es tanto la obsesión de querer entrañar o descubrir a un Jesús puramente histórico que aparece esa famosa discusión que primeramente aparece a finales del siglo XIX con Reimarus sobre la interpretación del Cristo histórico y el Jesús de la fe, o al revés, mejor dicho, el Jesús histórico y el Cristo de la fe, y empieza a plantearse que el Jesús verdaderamente histórico no podemos llegar a conocerlo porque no tenemos suficientes datos históricos para conocerlo, porque solamente lo que nos ha llegado es una tergiversación post-pascual, post-resurrección, por parte de los discípulos, de los primeros apóstoles, de los primeros cristianos en definitiva. Pero claro, esto fue a más. Harnack llega a decir que la figura histórica del Señor no podemos conocer absolutamente nada y que lo único que nos queda es un Cristo de la fe que está muy mezclado con el tema de mitología griega, romana, en definitiva, con mitología en sí. Que, ojo, yo pienso que la mitología tiene en raíces verdaderamente históricas, dentro de que luego son cuentecillos que nos cuentan realidades de la verdad humana, pero tienen parte de verdad, por eso son cuentos que se utilizaban en la antigüedad. Pero, dejando a un lado esto, parece como que se renuncia a un Jesús histórico, ya definitivamente con Bullmann, con este teólogo protestante, se abandona el tema de que Jesús fuera una figura realmente histórica, y entonces se planteaba el tema de que Jesús era un hombre que hubo en una época con unos ideales que nos han dejado relatados ciertos relatos de los evangelios y por lo tanto no podemos saber nada. La Iglesia Católica nunca ha ido por este camino. La Iglesia Católica siempre ha visto que hay una historicidad en el Señor, porque hay una historicidad en la fuente principal que tenemos sobre el Señor, que son los evangelios. Ahí volveríamos a cuestionarnos, ¿es verdad lo que dicen los evangelios? Pues bueno, si nos basamos en las tres datos que nos da
digamos, el magisterio de la Iglesia, el estudio profundo de la Iglesia sobre ese tema, nos damos cuenta de que estos libros, si los comparamos, por ejemplo, con los libros apócrifos, los evangelios apócrifos, o con otros libros que ha habido a lo largo de la historia, tienen 4 características que nos dicen que son verdaderamente históricos y que las figuras que plantean del Señor en esa época son totalmente históricas. O sea, que Jesús fue un personaje histórico y que tuvo una repercusión radical para la historia de la Iglesia. El primero es que son documentos de gran antigüedad y coinciden en el tiempo con la figura o con la cronología histórica del Señor. Es muy importante. Si hubieran sido muy posteriores o hubieran sido muy anteriores, estamos hablando de una predisposición o una manipulación posterior. Por lo tanto, estamos viendo que concuerdan por lo menos en el espacio y en el tiempo. Luego, otra cosa clave es que hay una coherencia interna dentro de lo que es esos documentos. Los 4 evangelios nos van hablando de la vida del Señor, pero desde la perspectiva de cada uno de los apóstoles. Si nosotros nos fuéramos a una fiesta y estuviéramos en esa fiesta durante toda la noche y al final de la noche comentáramos lo que ha aparecido en la fiesta, todos diríamos casi el mismo contenido, pero con unos matices bastante distintos. Cada uno ve una parte importante de eso. ¿Eso por qué lo digo? Porque podría decirse, claro, cada evangelista pues nos plantea una figura del Señor, por eso es falsa. No, precisamente esa coherencia interna que hay en lo que es el contenido global o más nuclear de lo que es la figura de Jesús es lo que nos da precisamente la historicidad. Si todos dijeran lo mismo, si todos dijeran exactamente lo mismo del Señor, pues veríamos que hay una falsificación. La tercera parte, hay unas alusiones externas, tanto de Tácito, Flavio Josefo, el propio Séneca, grandes autores de la Edad Antigua que mencionan la figura de Jesús, la figura del Señor, y la mencionan con esas características. Vivió en Galilea, vivió en Palestina, murió en Jerusalén, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Por eso lo importante que es esa parte cuando la mencionamos en el credo, porque es lo que le da la historicidad a la figura de nuestro Señor Jesucristo. Y luego, lo más clave, todos indican, unos burlándose, otros desestimándolo, otros dándole credibilidad, pero todas esas fuentes externas también mencionan el tema de la resurrección. Y luego otra clave importantísima, que no nos podemos dejar atrás. Cuando un documento es copiado hasta la saciedad, es que es un documento que tiene una importancia y tiene una validez grande. Cuando un documento no nos interesa, en nuestra época actual y tal, pues lo usamos y lo borramos. Pues en la antigüedad igual. ¿Por qué se repite y se recopia una y otra vez el Evangelio? No por el simple hecho de una inercia religiosa, sino porque ven en él una historicidad, una verdad que va más allá de un puro relato histórico. Podríamos decir que lo más histórico del Señor podría ser la parte de su pasión y muerte, donde se narra de manera muy detallada en todos los evangelios, pero especialmente en el Evangelio de Juan. También algunos antiguamente han dicho que los evangelios de la infancia que se encuentran en Mateo o en Lucas, hay como digamos una mitologización del personaje. Sin embargo, el cardenal Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, en ese maravilloso libro de Jesús de Nazaret, cuando habla sobre los relatos de la infancia, habla evidentemente de una simbología muy importante para el cristianismo que se introduce en esos relatos para presentarnos a la figura del Señor, pero también hay una raíz histórica indudable y inalienable. Lo más importante de la figura del Señor y por la cual yo creo que podríamos decir que es un personaje totalmente histórico
es la repercusión que tiene. El antes y después que marcan la historia, no solamente porque nosotros cronológicamente y de manera casi ya en inercia marcamos el antes y después de Cristo, sino que realmente se produce un cambio. Con el sepulcro vacío, aunque ahora estamos en Navidad, con el sepulcro vacío, con la llegada de nuestro Señor Jesucristo a la tierra, con su muerte, con su resurrección, hay un cambio. Esos hombres que eran unos cobardes y que lo habían dejado abandonado y que, ojo, fijaros qué historicidad, que no les da vergüenza ponerlo en su relato y poner ese testimonio de traición y de abandono. Esos hombres cobardes, después de la resurrección, cambian radicalmente. Y los que no eran capaces ni de hablar del Señor, van hasta los confines del mundo. Por eso que es importante leer el Evangelio a la luz de las cartas. Las cartas son de más antigüedad incluso que el Evangelio propia, que los 4 Evangelios propiamente, y nos dan una figura del Señor bastante histórica, sobre todo el tema de los Hechos de los Apóstoles, las cartas paulinas, nos dan una imagen del Señor muy certera de su mensaje, de su actuación en el mundo y sobre todo de su pasar por esta vida. Por eso, qué tan importante darnos cuenta y romper ya en los estudios históricos y en los estudios teológicos y también en nuestras conversaciones más parroquiales, esa, mala costumbre de separar el Jesús histórico del Cristo de la fe, porque ambas visiones son las dos óculos que necesitamos en nuestras gafas para ver verdaderamente la figura del Señor y para comprenderlo en su realidad total. Eso es básicamente lo que hoy resumidamente quería yo deciros y comentaros. Pues qué bien, oye, qué alegría, Rubén. La verdad es que, chiquillo, era un pozo de sabiduría. Y...